Buenas noches, amigos televidentes. Hoy jueves de Alan Joy y Dania Milagros. Buenas noches, Dania. Buenas noches, Alan Joy. Buenas noches. Está aprendiendo ya a decir el nombre. Al fin, y es que ya casi un año y... Oye, la verdad que... ¿Y cómo el otro, Garibó? ¿Cómo es? Golibart. La Pero ya no dejarlo ahí, eso es mucho trabajo ya. Sí, Golibart. ¿Cómo está usted, señorita? Estamos bien. Este fin de semana ya estoy yo. Sí, es preludio del fin de semana. Sí. Bueno, y en más, tomamos desde hoy. Y más ahora que van a ser días festivos a partir ya de mañana. Van a declarar siempre el día primero, digo, el día 2 y el lunes no laboral. De resaca. Lo dudo. de la resaca. Lo No, dudo. sin lugar a dudas, señores, hay que aceptar la realidad de los hechos. Hoy por hoy, el tiempo de las Navidades, del nacimiento del Hijo de Dios, es tiempo de confraternidad y como que hay un aire diferente. Tú no ves a nadie con truño, como en los otros meses. Los que nunca saludan. Saludan. Adiós, se vecino. perdonan, se dan la paz. Se hacen la paz. Y todo eso hay que aceptar como bueno y válido de que la celebración del nacimiento de Jesucristo, uno de los grandes, yo podría decir que puede decirse que él fue uno de los grandes exponentes de la liberación del alma, de la liberación de los pueblos en contra de los poderosos. Bueno, ciertamente Jesús, la paz está con él, en el Islam es uno de los profetas más importantes. Aparte de eso, también en el contexto, vamos a decir, sociopolítico, representa a un revolucionario libertario. Sí, la única diferencia... Oye, la cosa, revolucionario libertario, porque él vino a traer el mensaje de la paz cuando los rabinos y los judíos en aquel tiempo era guerra, confrontación, matando gente. No, y el principio del ojo por ojo, la ley y del diente Daniel por la eliminó diente. también, porque era otro tiempo que querían mandar porque realmente lo necesitaba. Recuérdense también que en ese tiempo Palestina, o en ese tiempo Judea, creo yo que se llamaba, estaba gobernada por los romanos. Sí. Hoy inclusive, tantos años y pico atrás, 2000 y pico de años atrás, hoy en día los israelíes cometen lo mismo que los romanos contra los pobres palestinos, pero ya es otro tema. Sí, oye. Y el principio de amar al prójimo como a ti mismo. Correcto, y pon la otra mejilla. Sí, eso... son parábolas que uno le pone a pensar. No, y que porque Cristo preconizaba paz, preconizaba igualdad. La única diferencia que él tenía con Judas era que Judas y Barrabás, porque se ha llevado a la mente de que Barrabás era un bandido. Él no era bandido. Él peleaba para liberar a todo ese territorio de Judea. Para sacar a las tropas romanas. Y él creía, preconizaba que la mejor manera era luchando con las armas para sacar a los romanos de ahí. Y Cristo planteaba que no, que se podía llegar a la libertad sin la necesidad de tener que rodar sangre. No, y cuando Pilatos le preguntó, no, espérate, él le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Para que tú llegues ahí. Ajá. El día que Cristo, el domingo de Ramos,
llega a Judea. Judea es. Sí. Que Barrabás. Será Jerusalén. Es Jerusalén. Judas, que estaba en libertad y Barrabás estaba preso por los ideales que preconizaba. Judas preparó utilizar la llegada de Cristo, del Mesías, para hacer una rebelión en contra del imperialismo romano. ¿Tú te refieres al Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, cuando llega. Entonces, ahí se demarcó la diferencia entre Judas y el grupo de Barrabás, que eran violentos. Y Cristo le decía, no, mi reino no es para... No es de este mundo. No es de este mundo. Y yo lo que vengo es a preconizar lo que es la paz entre los hermanos, la paz entre los pueblos, etcétera, etcétera. Mira, esa parte es muy interesante y voy a dejar ya que Daniel vaya, pero solamente comentar este punto de que a la luz del análisis que yo he realizado con relación a tanto el contexto, yo no conozco mucho de, aunque yo me crié católico, apostólico y romano y mitad islámico, pero yo ciertamente no me metía mucho en la parte teológica, sino me iba más a la parte sociológica, ¿verdad? Y como yo lo veo, es una época que había muchas tribulaciones, muchos problemas, había mucha trifulca, asesinatos horribles. Entonces Dios mandó a Jesús. Había irrespeto por todos lados. Por todos los lados, una corrupción rampante. La corrupción. Entonces Dios mandó a Jesús a padecer con él, con otro mandato diferente a la mayoría de todos los otros profetas, incluido Mahoma, porque tú puedes darte cuenta que Moisés lo mandó, no te preocupes, que si hay que pelear, van a pelear. A Jonás, a fulano, sutano, mengano, todito casi tuvieron algún momento, algún tipo de pelea o algo específico, porque dice también que él mandó a cada pueblo en su momento un profeta para que tuviera algo diferente. Pero ya entonces ahí, señorita, adelante, que si no, Domingo y yo no cogemos el programa entero. Sí, claro, y están en la parte de la historia de Jesús que habría que debatir por la época de la Semana Santa. Y comenzando ahora con es el nacimiento de Jesús. Pero antes de eso, entonces, ya que tú hablas de eso, Dania, déjame que se me olvida, y lo viejo, si no decimos la cosa se me olvida. Sí. Está demostrado que los años perdidos de Cristo, cuando desapareció de los alrededores de su madre, 12 a 30. De 12 a 30. De 12 a 30. Estuvo en la escuela amarilla de la India, preparándose para el trabajo que debía hacer. Hasta donde tengo entendido es una fábula todavía, pero entramos en ese Bueno, está contundentemente demostrado que Cristo estuvo en la escuela amarilla de la India, que educaban sobre la base del perdón a tu hermano y además de hacer el bien. Continúe usted. Bueno, decir que este es el programa último antes de Navidad, entonces precisamente por eso introdujimos con este tema de Jesús. Y bueno, es un tiempo en el que las familias dominicanas, generalmente cristianas o católicas, cristianas o evangélicas, celebran esta fecha. Pero y decir indirectamente, hasta los que no creen en Dios, uno se aprovecha. Hasta los que no creen en Dios utilizan las Navidades para desarrollar un sinnúmero de actividades, incluyendo cese de trabajo. Le dan, elevan. Sí, porque el ateo debería trabajar. No, porque. Sí, pero aquí en este país la mayoría cree en Jesús, cree en todo esto de la llegada de Jesús hace 2022 años. Fue tan precisamente un tipo volverá, que marcó una era, un antes y un después en la historia de la humanidad, y una persona, un ser, una entidad divina que
marca la pauta para el comportamiento de millones de personas en el mundo. Es la conformación inclusive o mejor dicho, es el punto penúltimo en el cual esa zona completa se volvió monoteísta. Sí. O sea, ahora se volvió monoteísta porque... Pero miren, yo veo que a ustedes les interesa mucho ese tema. Vamos a tener que hacer un día un programa especializado en antes ese asunto. de ese Pero grupo. antes de eso, decir que el presidente de la República ha dado un tremendo regalo de Navidad en el día de hoy, y es la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Sí, y esto es una ley que constituía una deuda, su falta era una deuda para el país, porque ningún país que no se organice qué va a producir en cada terreno y a qué se pueden dedicar determinadas áreas, nunca echa para adelante, ¿verdad? Sí, porque cualquier cosa... El desarrollo... Explícale a los amigos. El desarrollo depende del ordenamiento territorial a partir de los recursos disponibles, todo lo que tiene que ver con lo demográfico, poblacional y las potencialidades del territorio, ¿no? Y también los recursos que se deben preservar desde el punto de vista medioambiental dependen de la existencia o no de una ley de ordenamiento territorial. Ojalá que esto constituya un respeto nuevo, ¿verdad?, a los recursos con los que cuenta la República Dominicana, naturales, porque obviamente hay zonas que son protegidas y a pesar de ser protegidas o ser zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, como quiera, eran vulneradas por personas sin la conciencia y a partir de la permisibilidad de autoridades del pasado, del presente, de los gobiernos. Entonces, es súper importante esta promulgación de esta ley y esto va a marcar una diferencia en todo lo que tiene que ver con la planificación del desarrollo integral del pueblo dominicano. Sí, porque además venía desde antes, desde la ley 6400 que es de medio ambiente. Sí, medio ambiente y recursos naturales. Con esa ley no se podrá alegar, no, que la ley no lo prohíbe, que yo me coja este pedazo, donde sea, que forme lo que sea, violentando, inclusive rompiendo con que hay muchísimas villas producidas en terreno que no debe. Los bosques naturales los rompían para sembrar otras especies que no amortiguaban. No es propio del sistema. Especies importadas que se convierten muchas veces en plagas, como tenemos el fenómeno del NIM. Que se ha apoderado de... Y la gente, muchísima gente sembrando NIM, y que porque eso era para servir, para combatir los mosquitos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el NIM lo que hacía era... No, es altamente invasivo y donde quiera que caiga y consumía mucha agua. Que consume todavía en el sur. Igual que los aguacates. Que ese es uno de los problemas. No, pero con el aguacate no te espera, es un tema. Porque, yo sé que sí, porque el aguacate debe tener lugares específicos donde deben de cultivarlo. Pero aquí donde quiera Sí, pero la mata atrás de mi casa que ni la toquen. Pero lo que te quiero... no, porque él dice la producción masiva, agroindustrial en las montañas. Sí. Mira, que eso inclusive uno de en los áreas problemas, protegidas no debería ser. No, a nivel mundial es uno de los problemas que no hemos visto. Los monocultivos. Comenzando por ahí, y el problema de el desconocimiento del territorio. Esa ley es muy importante porque permite que se reconozca qué árbol se puede sembrar, cuál árbol se puede resembrar. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son las condiciones, etcétera? ¿Cuáles recursos mineros se pueden explotar o no? Porque había cuáles zonas son permitidas, cuáles no. Porque, por ¿En ejemplo, qué zonas se puede construir o no? Porque también ha sucedido en los últimos años que tierras que son altamente fértiles, por ejemplo en el Cibao, las están usando para construir edificios. Construir villas, castillas, no sé qué. No solamente la villa de uno. Eso no debería ser, porque
la tierra y la capacidad agrícola de República Dominicana es quizás su mayor recurso. Y no solamente eso, que no todas las tierras son construibles. ¿En qué sentido? A veces puede ser una tierra lodosa, entonces eso puede hacer que el terreno se vaya en cualquier movimiento telúrico, se vaya a pique. Se negocio, muchísimas gracias. Sí, porque hay términos, ¿verdad? Que uno a veces se le baja y mata ahora. Pero el punto está que, para culminar, realmente sucede que muchas veces se sembraba y se siembra, sin desconocimiento, y eso era invasivo a la zona. Para que tú sigas. Y se siembra, y sería un gran problema si no nos vamos a la primera pausa. Adelante, señor director.